Conversar algo sobre el consumo del alcohol y la intervención breve. Básicamente nosotros tenemos que ver que las terapias breves son un grupo de intervenciones que han sido dadas, sobre todo a nivel primario, con la finalidad de ayudar a las personas a solucionar algunos problemas con el consumo del alcohol. Esto dirigido al grueso de la población que no tiene problemas de dependencia, sino que tiene consumo o problemas de un consumo perjudicial o un consumo de bajo riesgo aún, ya sea a un nivel psicoeducativo, a una terapia breve propiamente dicha. Así es que nosotros tenemos intervenciones breves, ¿de acuerdo?, que van a incluir a problemas de salud crónicos, secundarios, etcétera. Incluye la intervención psicoeducativa específica, entendiendo que la mayoría de los problemas relacionados al alcohol en una población no se relacionan con los pacientes dependientes. Esto solo incluye el 5%, sino que la mayoría de los problemas se va a ver con estos pacientes se van a ver en escenarios de un consultorio médico, en escenarios de un consultorio odontológico, etc. Entonces la paradoja preventiva está dada en que siempre, ¿no es cierto?, vamos a prevenir cuando la persona ya tiene un consumo perjudicial o riesgoso, es decir, cuando ya está enfermo, cuando la prevención tiene que hacerse mucho más antes. Bueno, acá nosotros tenemos una pirámide que va a mostrar la distribución de la población. Básicamente, y esto se ve y es replicado aquí en el Perú, tenemos un 40% de la población que es básicamente abstemia. Y se incluyen estas personas abstemias no solamente el 13% de personas abstemias de por vida, sino aquellas personas que no han consumido en el último año. También tenemos personas, casi un 35% de la población adulta, que es bastante grueso y significativo, y que implica que tiene un consumo ocasional o habitual. Son personas que cuando consumen a un nivel de bajo riesgo, consumen menos de 2 bebidas estándar por vez. Pero también nosotros tenemos personas que representan un alto riesgo, que tienen un llamado consumo perjudicial, un consumo abusivo. También están ahí los binge drinking, los bebedores pesados, y esto representa aproximadamente el 20% de la población, lo cual es elevado. Y tenemos un 5% de la población que va a tener, digamos, un síndrome de dependencia al alcohol. Esto también obviamente es preocupante. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de los bebedores, de las personas abstemias, esto habla de que podemos hacer intervenciones a nivel de promoción de salud. Y eso es lo que más nos debería preocupar a nosotros, ¿no?, el personal de salud. Cuando nosotros tenemos una persona con bajo riesgo, aquí nosotros podemos utilizar, voy a entender, lo que es simplemente la consejería. Cuando nosotros tenemos un problema de consumo perjudicial, nosotros podemos usar una terapia breve, una intervención breve, y acá sí nosotros necesitamos una intervención breve, una terapia breve, pero generalmente acompañada de un tratamiento intensivo. No sé si tienen por favor un puntero ahí, los realizadores. Okay. Entonces nosotros podemos hacer ya sea una prevención primaria, propiamente dicho, una prevención secundaria cuando las personas ya tienen consumo perjudicial, o una prevención terciaria para evitar las complicaciones en este grupo de personas que ya tienen problemas de dependencia. Bueno, nosotros sabemos que hasta la década de los 80 el tratamiento orientado hacia las personas con problemas de consumo de alcohol era un tratamiento bastante directivo, confrontacional, y que buscaba la abstinencia total y absoluta. Esto generaba por lo mismo un rechazo de las personas y una pobre adherencia de las mismas. Poco a poco se fue viendo con los estudios de Miller, que propuso un tratamiento menos intensivo, que proponía simplemente la reducción en el consumo, es que se fue favoreciendo, les voy a comentar, la adherencia a las personas, y un éxito que fue bastante notorio a diferencia de las terapias tradicionales, y que ha impactado a la atención primaria. Bueno, entonces se cambió de paradigma, de la total abstinencia a la moderación. Entonces se empezó a crear los límites de el consumo menos riesgoso versus esos
esos consumos de, digamos, de alto riesgo. Esto era un primer concepto que había que definir. Luego, la posibilidad de rechazo y alejamiento luego de la intervención se vio drásticamente reducida. Como les comento, muchas personas simplemente venían donde el especialista, donde la persona entendía y le decía: tú tienes que dejar de consumir. Y eso le generaba a la persona un malestar. Como se ha visto, muchos de ellos no tienen ni siquiera la conciencia, la autoconciencia, la mirada reflexiva de que tienen un problema asociado a la forma como ellos toman. Bueno, entonces pudimos ver de que en una serie de estudios, por ejemplo, Biker, en seguimientos a un año, solo el 5%, digamos, disminuía su consumo. Esto cuando se hacía una consejería a nivel de atención primaria. Pero cuando se hicieron las técnicas de Miller, desde 1983, un seguimiento de 10 a 16 años, se vio que con intervenciones breves, que van desde solamente 30 minutos, 15 minutos, en un contacto con un paciente en un solo seguimiento, la tasa de mortalidad asociada al alcohol había disminuido en ese grupo poblacional al seguimiento en 2 a 4 años. Lo mismo, la tasa de mortalidad del alcohol luego que se hizo el seguimiento a esta población en 10 y 16 años seguía baja. Entonces se vio de que eran consistentemente buenos este tipo de intervenciones, y por eso es que se siguió profundizando, estudiando, digamos, cómo poder aplicarlas. De las teorías de base tenemos bastantes. Destaca el aprendizaje social de Bandura, el aprendizaje vicario, etc. Bueno, como vemos, la intervención anterior a ese grupo estaba dirigido a los pacientes enfermos, pero ¿qué de las personas que tienen un bajo riesgo no consumen? Entonces se vio que hacer psicoeducación en abstemios y en consumidores de bajo riesgo era muy importante. Esto prevenía que muchas personas caigan en esos problemas de consumo abusivo. En menores de 18 años se considera el consumo de riesgo cualquier tipo de consumo, de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, incluyendo el alcohol, porque sabemos que hay un proceso de maduración de los sistemas neurológicos. Entonces la educación, la psicoeducación es fundamental a este nivel. En este caso, la intervención desde la perspectiva de la prevención primaria y la educación para la salud, reforzar un estilo de vida saludable, ¿no es cierto?, informándoles sobre las circunstancias en que no es conveniente consumir alcohol, cuanto más recomendarles que ni siquiera es necesario consumirlo. Entonces, para hacer un seguimiento a la población adolescente se recomienda hacer un seguimiento, un screening cada 2 años. De esta manera uno puede hacer una detección precoz en estos individuos. Bueno, así han ido evolucionando una serie de intervenciones. Tenemos unas intervenciones propuestas por estos autores, basadas en la teoría de la terapia cognitivo-conductual, incluida por la Organización Mundial de la Salud, que tiene 6 pasos: explicar con el individuo y conversar sobre las razones que tiene de beber, referir las razones que podría el individuo tener para disminuir su consumo, identificar las situaciones de riesgo que facilitan este consumo, elegir y practicar habilidades para manejar el consumo si es que lo tiene, hacer notar el soporte social disponible con que cuenta el individuo y prevenir la posibilidad de reincidir. Todo esto ha sido asociado, es bastante bueno, les digo. Sin embargo, las intervenciones han ido evolucionando y nosotros, les digo, voy a hablar a algo que está asociado a la terapia breve basada en la entrevista motivacional de Miller Rolnick, que va a ser el motivo de una charla, creo que ya fue dada, no sé, o va a ser esta tarde, sobre las intervenciones motivacionales. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos, las intervenciones breves son de gran utilidad en los bebedores perjudiciales. Sin embargo, no hay evidencia de que no sea útil en las personas con trastornos de dependencia, solo que no ha sido estudiado. Sin embargo, hay intervenciones, por ejemplo, que ha hecho Miller y Rolnick, y que cuando se elicita el llamado chain talk, digamos, no hay una gran diferencia con intervenciones que duran más de un año, basada, le digo, en el consejo médico encaminado a la modificación del consumo. Cuando hacemos este tipo de intervenciones debe ser personalizado, debe incluir, como sea, información positiva sobre los beneficios de la moderación, información sobre el peligro de la ingesta excesiva, tenemos que educarles qué pasaría si ellos siguen consumiendo,
se tiene que hablar de una negociación en la reducción de consumo, material educativo de apoyo, siempre que sea posible, debe regirse por estrategias motivacionales, etc. Y eso estoy pasando esto como una forma de información. Les digo porque si ustedes se dan cuenta que hay una gran intervención del terapeuta que trata de proponer cosas al individuo y el individuo va generando rechazo. Entonces, esta forma de intervenir no necesariamente es la más recomendable, pero es también que ha mostrado, le digo, una serie de beneficios. Yo les voy a pasar dentro de un breve momento, es una estrategia, que es la que nosotros estamos de acuerdo. Las terapias de intervención breve son una serie de intervenciones, incluyen a la entrevista motivacional. Les digo, están limitadas en el tiempo, por eso es que se les llama breves. Tenemos las intervenciones oportunistas. Yo me voy a adelantar a la demanda, es decir, el individuo no tiene que sentir que esté enfermo para ir, le digo, a solicitar una entrevista o consejería. Está ahí, le digo, en un servicio de salud y yo voy y le hago un pequeño screening, o viene a mi consultorio y le hago un par de preguntas y con eso yo detecto y poco a poco hacer un tamizaje y puedo hacer una psicoeducación entre 10 a 15 minutos y eso es potente. Bueno, y les digo, es limitada en el tiempo en comparación con las intervenciones tradicionales. Se han visto, por ejemplo, intervenciones, como le digo, solamente oportunistas, 15 minutos, 30 minutos en servicios de emergencia. Personas accidentadas que han tenido el consumo del alcohol, al día siguiente de darle de alta, uno no solamente le limpia las heridas que le ha suturado o lo que motiva su internamiento, y ahí es una intervención que, correlacionado con el tiempo, también contribuye en la disminución drástica del consumo del alcohol. Bueno, las intervenciones son precoces, proactivas, se adelantan a la demanda del paciente porque intentan identificar situaciones de riesgo y intervienen sobre ellas. Surgen como respuesta a la gran demanda de personas en riesgo, porque los servicios de salud ya están saturados con las personas dependientes y lo que nosotros tenemos que hacer son labores preventivas. No es un consejo inespecífico, no es consejo que se le dan al azar, es producto del diálogo que se tiene con las personas, es totalmente personalizado, tiene metas concretas con las que se evalúa el consumo, se da información específica de los riesgos que tiene un individuo si sigue consumiendo, y esto a través de un proceso de concienciación individual. Se ayuda al paciente a evocar estrategias para modificar su conducta actual, digamos, y es más, se activan los propios recursos del individuo, se pauta normas de seguimiento, de tal manera que se pueden hacer entrevistas de seguimiento incluso telefónicas. Así, en los estudios de seguimiento se ha logrado en promedio la reducción desde 4 a 5 unidades estándar de alcohol por semana, de forma consistente, lo cual esta reducción puede implicar que un individuo pase a ser un consumidor de bajo riesgo. Bueno, no hay beneficio en exponer al tratamiento estándar al paciente, es decir, no hay una diferencia en dar esta intervención que la persona entra en un sistema formal de tratamiento. Hay pruebas de beneficio con algunas diferencias. Bueno, digamos, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos al individuo, digamos, no hay una diferencia, entre la satisfacción del individuo versus, cuando se hace la entrevista personal o cuando se le pide, digamos, que las personas pongan un registro subjetivo. Los settings, ya les he dicho, los lugares donde se pueden hacer. Ahora, se puede hacer en los pisos del Hospital General. Se han hecho estudios de esto en estudiantes universitarios, donde se ha bajado no solamente drogas como el alcohol, el tabaco, la marihuana. Se ha hecho estudios también en cárceles con beneficios. Bueno, todas las intervenciones motivacionales, las intervenciones breves tienen estas tres cosas en común. Tienen como meta principal que el bebedor en riesgo identificado reduzca su consumo a unos niveles de bajo riesgo. Pueden ser dirigidas por un médico o por otro profesional que esté motivado. Y pueden estar indicadas para reducir problemas relacionados con el alcohol entre personas con consumo perjudicial. Bueno, si bien es cierto la sesión inicial puede hacerse en persona o por computador o por teléfono, los contactos pueden seguir hechos, los controles
pueden seguir haciéndose por teléfono. Ejerce su acción, se dice, porque impulsa al individuo la disposición de cambio de una conducta problema. Es decir, yo estimulo que el individuo, identificando una conducta que le es problemática, genere sus propias estrategias de cambio. Entonces es una intervención focal, le digo, que va a generar estos cambios en el paciente. Así es que dentro del estilo de entrevista, aquí vamos a hablar un poquito, les digo, se tiene una intervención breve que se resume en este acrónimo inglés que es FRAMES. Por otro lado, le quiero comentar, se han hecho una serie de metaanálisis de entrevistas exitosas a través de toda la literatura y de sesiones, digamos, que han sido grabadas, y se han visto por lo menos que ellas comparten al menos dos de estas 6, digamos, características. ¿De acuerdo? Se han hecho análisis lingüísticos de todas las respuestas del individuo, y todas esas intervenciones exitosas contienen un feedback, es decir, una retroalimentación acerca de la información que el individuo da sobre sus patrones y formas de consumo. La responsabilidad de los cambios no es del terapeuta, es del individuo, y él tiene que tomar decisiones autónomas. Lo que podemos hacer es darle consejos, psicoeducación, formas alternativas, estrategias, lo que va a acabar con un menú de opciones, pero el individuo tiene la responsabilidad de escogerlas, de decidir por esos cambios. Por eso que la persona va a tener un tiempo individual, un tiempo propio. Es importante la empatía, ¿no es cierto? Hacerle entender al individuo que nosotros le escuchamos, de que nosotros somos personas que podemos comprenderlo, y comprendiendo su contexto, comprendiendo su situación, le dejamos en la libertad de ayudarlo. Nosotros solamente somos expertos que podemos darle una serie de consejos, y el individuo es el que finalmente va a tomar decisiones. Y la autoeficacia, en la cual en todo tiempo el terapeuta va a tratar de motivar en el individuo ese autoconcepto de que él es capaz de hacerlo, para lo cual nosotros tenemos que darle afirmaciones positivas, detectando cosas positivas en el individuo. Cuando nosotros tratamos de hacer una adecuada entrevista, nosotros podemos utilizar los otros métodos, que está el DARN, que es hablar, por ejemplo, en el diálogo que tenemos con el individuo, tengo que hacerle preguntas que estimulen sus deseos de cambio, sus necesidades de cambio, las razones de cambio, la habilidad que el individuo cree que tiene para lograr esos cambios, ¿me entienden? Y todo eso mediante las preguntas que yo le hago es que yo tengo que buscar, sacar del individuo. Estoy sacando de él sus estrategias, sus respuestas, sus motivaciones. No estoy yo poniéndole como experto, esto necesitas hacer, esto tienes que hacer, etc. Entonces, si yo tengo este estilo, es muy probable que el individuo tenga cambios. Y se ha asociado en estudios, digamos, clínicos, ensayos clínicos, que cuando el individuo llega a un convencimiento y ahí dice, sí voy a cambiar, sí puedo cambiar, tengo la capacidad para cambiar, quiero cambiar, yo deseo cambiar, le digo que al año la abstinencia es bastante probable. Ok, cuando vamos a hacer una intervención breve, básicamente el proceso, según la OMS y todos los estudios actuales, deben tener estos 5 pasos, las 5 A's, que son los elementos comunes de las intervenciones breves. Y esto está en el NIA, de Estados Unidos. Lo que tengo que hacer es averiguar. Cuando tengo un individuo, yo averiguo, pregunto al paciente acerca de su consumo de alcohol, luego aprecio, determino si el paciente cumple con los criterios de abuso, de dependencia o de repente de un consumo de bajo riesgo. Seguidamente, y orientado a esta apreciación, viene mi consejo, que esté en función de la retroalimentación acerca del consumo que manifiesta el propio paciente, y de esta manera yo puedo sugerir indirectamente al paciente a que reduzca o deje, o sea, busque la abstinencia.
le ayudo, le digo, determinando el grado de disposición del individuo al cambio. Si la persona está dispuesta al cambio, entonces yo puedo ofrecerle alternativas, ayudas, o puedo con él, le digo, establecer metas. Puedo acordar después con él contactos de seguimiento. 1, 2 o 3. Si es un individuo, por ejemplo, que tiene una dependencia, les digo, he apreciado que tiene una dependencia, ¿de acuerdo? Le he aconsejado que por su grado de consumo lo que él tiene que buscar no es reducir, sino, les digo, una abstinencia. El individuo no está motivado para cambiar. Yo lo que tengo que ofrecerle es mi disposición para que si es que él en algún momento considera que es importante hacer algunos cambios en su vida, me busque. ¿Entienden? Y invitarle, de todos modos, si me da permiso, para llamarle, para buscarlo, para contactar con él, o que estoy acá a disposición de él cuando él quiera venir, y eso va a tener su tiempo. Como uno no lo está presionando, el individuo, cuando tiene problemas, busca ayuda. Finalmente, les digo, puedo acordarlos, digamos, los contactos para eso. Ojo, aquí quiero decirles una cosa. Muchas personas creen que detectan el caso y derivan a otros sistemas a un individuo no motivado. Eso está mal. ¿Me entienden? Porque el individuo no está motivado, ni siquiera va a llegar al otro establecimiento. Es responsabilidad mía el motivarlo. Y cuando yo lo derivo para que él asuma o entre en mi tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer algunas cosas que ya, un resumen de todo lo que ustedes han estado viendo a lo largo de este curso. Por ejemplo, que tengo que averiguar si la persona es un bebedor de riesgo, un bebedor problema. Con una simple pregunta: ¿con qué frecuencia ha bebido usted 5 tragos estándar o más en una sola ocasión? O una primera pregunta simple: ¿usted consume alcohol? La respuesta es sí. ¿Con qué frecuencia consume usted más de 5 tragos estándar? ¿Entiende? Ahora voy a explicar lo que es el trago estándar, para que tengamos esto. 5 Vs. Si la respuesta es mentira, yo ya empiezo a preguntar la frecuencia. ¿Cuántos días a la semana? ¿Y qué cantidad toma en cada ocasión? ¿Y con qué frecuencia bebe más de 4 o 5 tragos por ocasión? Es otra forma de preguntar. Que averiguar simplemente siempre es demasiado consumo. ¿Por qué hablo de 4 o 5 tragos? Para estar adelantando. 4 o 5 tragos, 4 en una mujer, 5 en un varón, por vez, implica que esa persona, como está tomando, va a tener problemas en su salud. Más de 200 problemas a nivel de cualquier parte de su economía corporal. Problemas de salud asociados. Si esto encima lo toma, digamos, una vez a la semana, más de 5 veces al mes, estoy hablando ya de una persona que tiene otro tipo de problema, de un consumo abusivo, etc. Entonces, las primeras preguntas simplemente es para detectar. Si me dicen que está tomando una sola vez, entonces yo digo, esta persona está tomando de una forma riesgosa. Toma varias veces a la semana, o por lo menos una vez a la semana, al mes por lo menos 5 veces, que esa persona está tomando de una forma peligrosa, es un bebedor pesado, etc. Si yo quisiera seguir averiguando, puedo tomar un test específico. El que se recomienda es el Audi, que creo que han visto ustedes ya en la mañana. O puedo tomar el cuestionario Cage, me hace 3 preguntas y yo averiguaría, digamos, si que estoy en un caso de dependencia. El que recomienda la OMS, por si acaso, es el audit, porque nos va a permitir hacer una distinción entre consumidores de bajo riesgo, de un riesgo, digamos, moderado, y consumidores de alto riesgo que probablemente puedan ser incluso dependientes. ¿Okay? Entonces, la detección precoz es el primer paso en el proceso de abordaje y manejo de casos. Identifica a la persona que consume alcohol puede poner en riesgo su salud y ubica aquello que está experimentando problemas relacionados con el alcohol. Bueno, un trago estándar significa, en otras palabras, ¿cuánto tomo yo por vez? Hay personas que yo tomo un solo trago, ¿no? Pero uno tiene que ver, oye, ¿cuánto equivale lo que tomo?
Yo digo, yo solo tomo una vez, pero después de esa vez no puede trabajar, no puede concentrarse y acaba mal, ¿no es cierto? El consumo de alcohol, como ustedes han visto en nube, una unidad de bebida estándar, equivale a 10 gramos de alcohol. ¿De acuerdo? En Inglaterra puede ser 8 gramos, en Estados Unidos es hasta 14 gramos, acá lo manejamos como en España 10 gramos de alcohol. Es decir, 10 gramos de alcohol, cualquier bebida que tenga 10 gramos de alcohol equivale a una bebida estándar. Si nosotros tomamos más de 5 bebidas estándar, o sea 50 gramos de alcohol, estamos teniendo problemas, digamos, estamos consumiendo en exceso. Si nosotros tomamos menos de 2 bebidas estándar, es decir 20 gramos, estamos tomando a un nivel que se considera de bajo riesgo. La bebida estándar, la cantidad del alcohol en una bebida cualquiera se calcula el volumen de la sustancia que voy a tomar por la concentración, que es el porcentaje de alcohol, y por la densidad de alcohol, que es de 0,79. Así nosotros tenemos que hay diferentes bebidas. Esta es una cerveza, digamos, suave, ligera. Esta es una cerveza, digamos, normal, al 5%, más o menos 285 centímetros. Vino blanco, 100 centímetros. Vino tinto, 60 centímetros. Ya sea el whisky, el ron, el vodka, el pisco, a más o menos 30 mililitros, tiene un promedio de 10 gramos. Pues aquí nosotros tenemos, le digo, para bebidas que están en nuestro medio. Por ejemplo, para la sierra, aquí tenemos una jarra de chicha de más o menos 300 centímetros cúbicos. Tenemos el anisado, la copa de caña, ¿no es cierto? Tenemos media botella de cerveza aproximadamente, un cuarto de caña, que es mezclado con gaseosa. Bueno, así nosotros podemos ver como que si el abstemio no ha tomado, en el último año no ha tomado nada, consumo moderado, que toma menos de 2 bebidas estándar, y el consumo de riesgo es cuando supera el límite admitido. Es decir, y cuando tenemos ya en función a cantidad, cuando un varón toma más de 280 gramos por semana o 28 Vs, les digo, este bebedor no está en consumo de riesgo, está acá. ¿Cierto? Cuando una mujer consume más de 17 Vs por semana, es decir, 170 gramos de alcohol, les voy a poner un promedio de 5 botellas de cerveza por semana, más de eso, una mujer está por acá. Entonces, este es un criterio evidentemente cuantitativo, es un criterio, les voy a decir, muy sensible, pero no es específico. ¿Sensible en qué sentido? Que nos ayuda a detectar qué población está en riesgo. Eso no es específico, no me va a decir, oye, esta persona tiene un diagnóstico clínico tal. ¿Entienden? Entonces, yo estoy detectando solo con esas preguntas. ¿De acuerdo? Esto es lo que se recomienda, que es una forma de tomar que no implica un mayor riesgo. 2 tragos por vez, o sea, 2 bebidas estándar, con 14 tragos por semana. Digo, menos de 5 tragos por ocasión. Para la persona que yo solo tomo una vez al mes, una vez al año, menos de 5. En mujeres, menos de 1 trago por día. Perdón, estos son mujeres y personas mayores de 65 años. Entonces hasta hombres hasta los 65 años. 7 tragos por semana, menos de 4 tragos por ocasión. Un trago de una bebida estándar. ¿Qué es el binge drinking? Este bebedor impulsivo consume 5 Vs o más en 2 horas y cada vez que toma. El bebedor pesado consume 5 bebidas estándar y 5 veces al mes, o sea, una por semana y un día más. Entonces, como les digo, esto no es específico para determinar patología, pero sí ubica, esta persona está tomando de una forma peligrosa y se correlaciona de forma muy elevada con problemas de salud. Okay. Después de esto yo tengo que detectar, estoy ya en mi apreciación, si es que hay patología, si es que hay riesgo. Muchas de las personas de repente no están familiarizadas con el diagnóstico de los criterios de abuso, los criterios de dependencia, pero podemos detectar simplemente el riesgo en atención primaria, y para eso está el audit. No voy a
digamos, detenerme acá porque esto ya han hecho incluso un taller. Ahora, ¿qué sucede? El audit, pues tan sencillo como ser aplicado por le voy a decir, un personal técnico, una persona capacitada, cuanto más profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, técnicos de enfermería, médicos de atención primaria, etcétera. Porque les digo que es bastante sencillo, son 10 preguntas. Las 3 primeras que evalúan, son las 3 que hemos hablado, evalúan el riesgo de alcohol, el riesgo del consumo, ¿no es cierto? La frecuencia con que consume, la cantidad con que consume y la frecuencia en la cual consume más de 5 bebidas estándar, o sea, niveles peligrosos. No solamente con qué frecuencia toma alcohol, sino con qué frecuencia toma una cantidad peligrosa. La otra habla de la pérdida del control, eso sería síntomas de dependencia. Si la persona, como habrán visto, al día siguiente pues toma alcohol para curar la cabeza, para quitar los síntomas molestos de la abstinencia, o por ejemplo si cuando toma no puede contenerse, o si ha faltado, digamos, al cumplir sus obligaciones por el consumo, y después habla del consumo perjudicial, si ha tenido accidentes, ¿no es cierto?, si lo han criticado, etc. Las últimas 4 preguntas son bastante sencillas. Lo cierto es que cada pregunta se puntúa de 1 a 4, es decir, en la posibilidad es de 0, si responde a todo negativo, hasta 40 puntos, que es lo máximo que puede arrojar este test. Lo han hecho hoy día, por eso no quiero detenerme. Si estamos en un puntaje de 0 a 7, o sea, estamos en una zona de bajo riesgo, o zona 1. ¿Qué se hace acá? Tengo que hacer una intervención. El hecho de que la persona me diga, no, yo no tomo alcohol, no consumo, si alguna vez tomo y solamente una copa, etcétera, puede tener 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, pues yo le hago una psicoeducación. Lo felicito, señor, por la forma como usted toma, y es importante que usted siga tomando así. Permítame compartirle algo. Mire, hay personas, y usted va a ver en el medio ambiente, o compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, que cuando consumen toman una cantidad determinada, más de 20 gramos de alcohol por vez, y cuando consumen de esa manera ponen en riesgo su vida, porque esto está asociado a una serie de patologías. En otras palabras, le estoy dando una psicoeducación. Cuando hablo yo de la zona 2, estoy hablando de personas que tienen entre 8 a 15 puntos. Aquí también se le hace un consejo simple, y uno le dice aquí, como es de bajo riesgo, mire señor, usted está consumiendo a niveles que son considerados de bajo riesgo, pero si usted incrementa el consumo, usted se expone a esta serie de enfermedades, etcétera, y uno le muestra, generalmente acompañado de fichas, tableritos que tiene el personal de salud, le va mostrando una serie de enfermedades que han sido asociadas con frecuencia al consumo del alcohol. Cuando yo estoy hablando de 16 a 19 puntos, me estoy ubicando en personas que probablemente tengan en su mayoría un consumo perjudicial. Entonces acá no solamente es suficiente el consejo simple, la psicoeducación, sino aquí tengo que entrar yo en una terapia breve y tengo que hacer un monitoreo. La finalidad, bajar el consumo a niveles de bajo riesgo, lo cual se logra de una manera, les digo, potente. En cuanto, si yo tengo en la zona 4 más de 20 puntos, estoy probablemente frente a personas que ya tienen un diagnóstico patológico, incluso dependencia. Entonces acá yo debo derivarlo al especialista, debo derivarlo a un sistema formal de tratamiento donde le puedan hacer un diagnóstico más preciso y una intervención adecuada para el caso que requiere. Sin embargo, les repito, yo tengo que motivarlo, no puedo derivar ya tú tienes esto y anda. Eso le digo es deshacerse del paciente, no es intervenir. Ok, esto básicamente habla de lo mismo. Entonces tengo ya que aconsejar. He detectado que es un nivel de bajo riesgo, es un paciente con un riesgo moderado, un riesgo severo, entonces yo empiezo a educarle, ¿no es cierto? Mire señor, usted se ubica acá en la zona de, usted es astemio, lo felicito, etcétera. Usted, según el puntaje que ha tenido en su audit, está ubicado acá en un nivel, zona 2, de bebedor de bajo riesgo. ¿No es cierto? Es importante que usted no consuma, porque si usted consume más de 2 bebidas estándar, ¿no es cierto?, usted está tomando niveles peligrosos. Si usted en un momento dado que toma más de 5 bebidas estándar,
usted está tomando una forma que está poniendo en riesgo su salud, etcétera, y uno le va educando. Mire, hay un grupo de personas que tienen problemas con el alcohol. Cuando yo hablo con una persona que tiene un puntaje, por ejemplo, de 16, le digo, mire señor, usted ha sido ubicado a este nivel, una zona que la Organización Mundial de la Salud considera como un consumo de alto riesgo. Esto lo pone en riesgo de tener accidentes de tránsito, de estar involucrado en conductas incluso homicidas. Él lo expone a tener conductas de violencia doméstica, cuando no violaciones, ahogamientos, incendios, etcétera, etcétera. Cuando habla aquí, estoy hablando ya de los dependientes, les digo, también se asocia esto, pero también al consumo compulsivo, accidentes, les digo, de tránsito, violencia familiar, el síndrome alcohólico fetal, la indigencia, etcétera, etcétera. Le hablo, dependiendo de la edad del individuo, de que la enfermedad, los estragos no se van a ver sino después de prácticamente unos 30 años de iniciado el consumo. Que si bien es cierto que voy a tener consumos esporádicos, consumos que van a generar vergüenza, etcétera, yo después de unos 30 años recién voy a empezar a tener los primeros síntomas negativos. Puedo hablarle, mire, la forma como usted toma se ha asociado a una persona que no bebe, mire, permítame decir, las personas que toman con esta cantidad, se ha asociado el consumo del alcohol a una serie de enfermedades, tumores de garganta, ¿no es cierto?, enfermedades respiratorias frecuentes, desnutrición, digamos, problemas hepáticos, temblores en las manos, podemos hablar no solo de la adicción, estamos hablando de problemas de la memoria, etcétera, etcétera, la impotencia sexual. Son cosas que podemos ver, la actividad de mujeres, etcétera, lo del síndrome alcohólico fetal, etcétera. Tenemos que, con otro consejo, porque hay enfermedades prevalentes cuando uno es niño, o antes de nacer, o al nacer, cuando uno es adolescente, cuando hay adultez mediana, o en la adultez, digamos, ya a partir de los 65 años, los adultos mayores. Entonces, hay ciertas lesiones que son más frecuentes en cada grupo poblacional, y mi consejo tiene que considerar esto, ¿no es cierto?, las condiciones psicosociales más frecuentes que están con el alcohol, y dependiendo de la historia de vida del individuo puede tener. Cuando yo tengo el audit y yo empiezo a averiguar, yo puedo decir, aquí usted me ha dicho que cuando usted consume no se acuerda, ¿no es cierto?, de lo que hace, o ha tenido algún accidente, o le han golpeado a usted, o usted ha golpeado a alguien. ¿Podría contarme más acerca de ese tema? Yo estoy haciendo una sola pregunta y el individuo me va dando mi información. Sí, sabe qué cosa, que cuando pasó esto, digamos, me accidenté, o no llegué a mi casa, me asaltaron, etcétera. Yo le devuelvo, sí, pues hay muchos, digamos, consecuencias sociales negativas, o hay violencia, digamos. Otro me dice, mi esposa me ha dejado por esto, porque yo fui violento, etcétera. Sí, lamentablemente el alcohol está asociado a esto, y uno le va reforzando, etcétera. Bueno, esto es ya casos específicos del síndrome alcohólico fetal. Bueno, una vez que yo he hecho todo esto, que yo estoy haciendo una psicoeducación, puedo mencionarle incluso de situaciones en las cuales beber es totalmente peligroso, aunque sea tome solamente 20 gramos de alcohol, o sea, 2 veces. Por ejemplo, uno va diciendo, mire, la OMS habla de que hay situaciones en las cuales tomar incluso esas 2 bebidas estándar que usted toma puede ser peligroso. Si usted conduce, si usted está manejando máquinas, si usted está tomando medicamentos, si usted tiene una enfermedad y el médico le ha prohibido que consuma alcohol, o una mujer, si usted está embarazada. ¿Me entiende? Entonces, depende de la situación individual para que yo dé simplemente un feedback, es un diálogo. Mientras yo voy haciendo esto y he entendido más o menos el patrón de consumo del individuo, entonces yo tengo esta pregunta: ¿y estás dispuesto a considerar algunos cambios en tu manera de beber? Una sola pregunta. Y con esto yo voy en las respuestas, me dicen, no, yo creo que todavía no, o sí, yo creo que sería importante. Estoy explorando esa disposición al cambio, que es lo que me va a ayudar a mí a evaluar
y considerar hay una teoría de base detrás de la rueda del cambio de Prochaska y Clemente. Puede estar totalmente inconsciente y no querer cambiar, puede estar dudando si, digamos, me conviene cambiar porque mi esposa, mi familia no confía en mí, pero yo me divierto con mis amigos, a mí me gustan las fiestas, etcétera. Por eso sí estoy en duda, ¿no? O, perdón, este es precontemplativo, estoy contemplando, sí. O aquí en la fase de preparación yo digo, ¿sabe qué cosa? Sí, estoy teniendo problemas con mi familia está muy preocupada, sí, a mí me gustaría hacer algún cambio. O puedo encontrarlo acá. ¿Sabe qué cosa? Si yo estoy intentando esto, ya no quiero irme, ya mis amigos apago mi celular, o no salgo, me encierro los fines de semana, ya no quiero ir. Entonces yo me estoy haciendo algo concreto y quiere ayuda. O acá, sí, yo tenía estos problemas, pero ya estoy en un grupo de autoayuda, o mis familiares me están apoyando, yo ya no voy, yo estoy en un sistema de tratamiento. Depende. Lo cierto es que muchas personas, como los van a encontrar a este nivel, y su intervención, porque en una fase precontemplativa, va a estar orientada de acuerdo a esa fase. De acuerdo a esa fase, si es que es un precontemplador, entonces mi objetivo es solamente darle información. ¿Sabe qué? La forma como usted está tomando, según la OMS, lo pone en riesgo de tener problemas de salud. Aquí no tengo que etiquetar al paciente, usted es un bebedor abusivo, usted es un violento, sino informar. Sí, pues efectivamente la forma como usted toma lo hace más vulnerable a sufrir accidentes, a que se estén viendo estos problemas de violencia doméstica que lo han traído a estas circunstancias, etcétera, etcétera. Bueno, y después de eso yo tengo que acordar, pues, por ejemplo, después de todo eso yo puedo decirle algunas opciones. Por ejemplo, ¿sabe qué? Yo conozco, usted necesita, ya que usted está buscando ayuda y usted tiene un problema que necesita ser evaluado, conozco, digamos, este hospital general, donde usted lo van a ver algún psiquiatra, psicólogo especial, y hay una unidad de tratamiento de adicciones, personas que tienen problemas con el uso de alcohol, vaya usted. O venga usted, podemos seguir hablando, pero fijemos una meta. En otras palabras, le doy para que él decida, él decide. Puedo acordar con él metas, por ejemplo, una meta de reducir el consumo. Sí, pues voy a consumir, cada vez que vaya voy a consumir menos de 2 bebidas. O voy a tomar sorbitos, o sea, lentamente, no lo voy a tomar de golpe, sino poco a poco. O cuando tome, voy a escoger las bebidas de menor concentración. Voy a intercalar, digamos, el refresco con la bebida. Son metas para el paciente. ¿Ok? Y se acuerdan. ¿Ok? Me parece bien. Una meta de abstinencia es, ¿sabe qué cosa? No voy a salir de mi casa, ya no voy a ir a esas fiestas. Lo que voy a hacer es incorporarme a un sistema formal de tratamiento. O voy a empezar a asistir esta semana a 2 reuniones de Alcohólicos Anónimos, por así decirles, o cualquier otra, que el paciente decida. Entonces, y uno tiene que ser paciente, porque les voy a decir, esta enfermedad, para tratar esta enfermedad, no es el experto que va a cortar y va a hacer y va a imponer. Eso no funciona así. Es el individuo que cuando se siente en libertad se siente aceptado, se siente no rechazado. Entonces empieza a explorar con el terapeuta posibilidades. ¿De acuerdo? Y finalmente se acuerda el seguimiento. Puede ser telefónico, puede ser presencial. O la persona, sí, no estoy dispuesto, no hay problema. Si usted alguna vez considera que que la forma como usted toma le está trayendo problemas de salud, nosotros estamos acá, dispuestos. Después de haber hecho esa conversación, digo que puede ser, como les digo, 15 minutos, 30 minutos. Fijar un seguimiento, puede ser 2, 3 veces, o de acuerdo al caso, viene un especialista y plantear una terapia breve, formal, que puede durar 8 sesiones, 12 sesiones,
Entonces, las salidas son bastante auspiciosas, como les hemos mostrado.